especial para nosotros porque estamos celebrando 25 años de la fundación del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada de Querétaro, del Politécnico Nacional. Y tenemos el privilegio de contar en esta primera reunión con destacados investigadores, fundadores también de este centro tan innovador del Politécnico, no solamente en Querétaro, sino en otras ciudades también, comunidades hermanas, comunidades alternas. Quisiera ir contando con la participación de mis compañeros. El primer tema que me gustaría que desarrolláramos es la pertinencia de este centro, pues de hace 25 años estamos hablando, o sea, qué tan pertinente fue esta creación. Y cerraremos hablando de los logros obtenidos del CICATA, que nos hablará efectivamente cómo se refrenda esta pertinencia, ¿no? El maestro Maximiano, el doctor Adrián García, el doctor Gonzalo Ramos. Si alguien quiere empezar. Bueno, yo tengo experiencia previa a la creación de Maximiano Francisco Ruiz Torres, profesor del CICATA, maestro en ingeniería. Antes de llegar al CICATA, pues conocí al doctor Feliciano y conocí de sus planes al doctor Feliciano Sánchez Inencio, y conocí de sus planes para crear un centro en Querétaro, ¿sí? Cuando él era director del CINVESTAF. Esto fue, no tengo la fecha exacta, no la recuerdo, 1993, 1994 aproximadamente, ¿sí? Él en algún momento dado nos comentó que tenía la idea de crear un centro en la ciudad de Querétaro y que estaba haciendo ya ciertos trámites con las autoridades para conseguir un terreno donde instalar este centro de investigación. Por azares del destino, el doctor Feliciano dejó de ser director en el 94 del CINVESTAF, pero la idea nunca la abandonó de crear un centro en la ciudad de Querétaro, y podríamos decir que hasta la mejoró porque reintegrándose al Politécnico, en ningún momento él dejó de ser Politécnico, creó lo que ahora conocemos como los CICATAS. No fue uno solo, fueron varios. En realidad fueron hasta 5 en diferentes ciudades. En la Ciudad de México, en Puebla, en Altamira, Tamaulipas, en la ciudad de Morelia y aquí en Querétaro. ¿Sí? Creó 5 CICATAS de manera consecutiva. Esto ya fue 95, 96, bueno, la creación formal fue hasta el 96, pero como tú recordarás, Lombardo, pues el trabajo para conseguir un local no se inició con el acta de creación del CICATA, ¿sí? El primer local que se tuvo, tú lo conseguiste, ahí en José Ciurao, y eso fue, pues, finales del 95, principios del 96 que conseguiste ese edificio, ¿sí? Entonces, fue como se desarrolló cronológicamente hasta donde yo recuerdo, hasta donde lo viví, la creación de los CICATAS. Pero desde la perspectiva de cuál era el contenido del CICATA, para Feliciano que era algo bastante claro. No olvidemos que yo creo que su frase que define al concepto que deseaba seguir con los CICATA era que eran un hotel para los proyectos. Su concepto no era exactamente académico, o sea, él pretendía que las tesis de grado, maestría, doctorado, estuvieran ligados a proyectos relacionados con la industria, a proyectos productivos, ¿sí? De ahí la frase que él acuñó de que los CICATAS eran un hotel de 5 estrellas para los proyectos de desarrollo, en particular el concepto era de desarrollo tecnológico. Eso fue
hasta donde yo recuerdo, la esencia de que persiguió el doctor Sánchez al crear los ICATAS. Buenas tardes, Lombardo. Max, un honor compartir con ustedes este espacio en este evento. 25 años, se dice en un instante, pero pues es un cuarto de siglo, ¿verdad? En el que el Cicata ha navegado por aguas a veces turbulentas, a veces reales, en el contexto del edificio que está actualmente. Nos tocó inundarnos, en el anterior también nos tocó inundarnos. Son anécdotas que nunca vamos a olvidar, quienes estuvimos ahí al frente del centro, ¿verdad? Tuve la fortuna de ser nombrado por el director general del 2001, de aquel entonces, ya hace tanto tiempo que se empiezan a borrar los nombres. Y yo creo que la parte que nos pregunta Lombardo de la pertinencia del centro fue precisamente lo que me trajo al Cicata Querétaro. A mí la idea de un centro de investigación vinculándose a la industria o vinculándose para resolver problemas de la industria se me hizo muy atractiva. Fue la razón por la que decidí participar o adscribirme al Cicata. Y desde entonces, desde el 2000, desde 1999, pues hemos estado buscando esa vinculación. En sus inicios, recuerdo que el centro fue reconocido como el más, como era el reconocimiento, el más pertinente, el centro más pertinente en relación a la vinculación con la industria. Y pues yo espero que no hayamos perdido esa pertinencia, ¿verdad? El inicio, como bien lo menciona Max, en un edificio que obviamente no era el adecuado para la misión y para la convicción con la que se creó el Cicata Querétaro, pues habla también del tesón de los forjadores, y ahí Lombardo, Ana Celia, Gonzalo, Max, que fueron de los primeros personas que se aventuraron con esta balsa, ¿verdad? A navegar las aguas de la vinculación. Pues no me queda más que agradecerles. Aprovecho en estos momentos para agradecerles ese impulso sin el cual pues ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces, para concluir mi intervención en este momento respecto de la vinculación, el Cicata Querétaro, desde que yo recuerdo, desde que estoy en el Cicata Querétaro y tuve la fortuna de ser director, fue reconocido como un centro fundamental para la vinculación con la industria y como parte del Politécnico. Gracias, doctor. Pues yo cierro esta primera parte comentando que qué tan pertinente habrá sido Cicata que la Universidad Autónoma de Querétaro pues nos da el primer albergue junto con Cinvestav, ¿no? En ese entonces el doctor Jesús González con ese proyecto de Cinvestav Querétaro coincidimos y la autónoma dice, bueno, pues aquí los recibo en lo que ustedes se van acomodando como una primera etapa. Y posteriormente la ubicación, el terreno que le dona el gobierno del estado, entonces gobernador Enrique Burgos al Cicata, pues resulta en una ubicación privilegiada, tal vez el único centro del Politécnico que tiene una mejor ubicación que la UNAM. La UNAM siempre ha tenido esa parte preferencial, excepto en Querétaro. En Querétaro nos dieron la mejor ubicación, mejor que Cinvestav, mejor que la UNAM. Y eso para mí habla de la pertinencia, ¿no? ¿Qué tan pertinente, qué tan bien recibido fue? Pues ahí están los hechos. Y los hechos son, en Centro Sur está Cicata, ¿no? O sea, las zonas más relevantes de la ciudad de Querétaro. Y tan solo eso, para mí es suficiente para demostrar qué tan pertinente fue la llegada de Cicata al estado de Querétaro.
Pues si están de acuerdo, pasamos al segundo punto, que es, ¿qué significó José Ciro como plataforma para Cicata? Gonzalo Ramos ya está con nosotros. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué haciendo? Aquí saludando a los amigos. Oye, Gonzalo, yo creo que tú nos tienes que decir algo respecto a qué significó José Ciro para nosotros como recién llegados y para el Cicata. Bueno, en realidad, pues no sé qué tan al tanto o no, no recuerdo que Adrián estuviera en toda esa serie de pláticas que hubo en Legaria. Estaba en espíritu en ese entonces todavía. Porque en realidad la parte inicial de Cicata fue una parte interesante. No solamente pues, se habían conjuntado un grupo de científicos, digamos, en el caso de Querétaro, efectivamente no teníamos nosotros prácticamente mobiliario y tampoco teníamos equipamiento, ¿no? Pero lo que resultó realmente interesante fue toda esa serie de pláticas, esa serie de discusiones que se dieron en Legaria con respecto a qué es lo que se podía hacer. Pero básicamente, al principio, lo que se trataba era de tener un centro de investigación que fuera, digamos, un brazo de apoyo para la industria, para que desarrollara tecnología. Y en esas pláticas, independientemente de que en ese momento no tuviéramos equipamiento, tuviéramos nada, la fase de planeación, la fase de esclarecimiento y la fase de maduración del proyecto, creo que resultaron interesantes. Lamentablemente no se concretaron muchísimas de las cosas que se pudieron haber concretado, pero esa fase de estudio fue interesante. Yo recuerdo que Maximiano también estaba con nosotros en esa época. Se estudiaron diferentes instituciones a las que Cicata se quería asemejar. Y se estudiaron también diferentes esfuerzos que se habían hecho en otras instituciones en México. Y ese aspecto inicial fue bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente permitió revelar que las condiciones que nosotros teníamos para poder arrancar un centro de investigación que pretendiera desarrollar tecnología para la industria no eran las mismas que en otras latitudes. Y no eran tampoco las mismas que se habían dado en el pasado, ¿no? Entonces las circunstancias habían cambiado, las experiencias en otros países eran distintas y las circunstancias para cada uno de los experimentos fueron distintos, ¿no? Entonces esa época inicial, esa fue la riqueza que realmente tiene. Sí creo que en algún momento valdría la pena que pues escribiéramos alguna relatoria de todas las diferentes ideas que en aquel momento se ventilaron, simplemente para contrastarlas con cómo han cambiado las ideas a lo largo de las décadas, porque estamos hablando de décadas, y si es que han cambiado o no han cambiado las situaciones a lo largo de las décadas, ¿no? Y a este respecto creo que cada quien en Cicata va a tener su propia opinión. A mí me gustaría comentar en relación con lo que menciona Gonzalo, que sí estuve en esas planeaciones estratégicas, Gonzalo. A lo mejor no me recuerdas, pero sí estuve. Pero en cuanto te cuente la anécdota, te vas a recordar. Ajá. Todos ustedes saben que soy egresado de la UAM Iztapalapa, ¿verdad? Y pues era mi primer contacto con el Instituto Politécnico Nacional en esas reuniones de planeación estratégica. Por ahí alguien me pidió que echáramos la porra del Politécnico y aquí su ilustre compañero gritó Goya, Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún. ¿Ya te acordaste? Ajá. Y eso a la larga Se a mí hermana con la me UNAM, trae... amigo. Y lo sé, y la verdad que fue bastante vergonzoso. ¿No? ¿Por Pero qué? fíjate que a la larga a mí me hace reflexionar ya en retrospectiva que en realidad ninguno de nosotros que estábamos en el Cicata en aquel entonces, o muy pocos, que no estábamos, que no conocíamos el Politécnico, sabíamos realmente en qué estábamos metidos. Y eso fue muy interesante para mí, porque poco a poco nos ha dado o hemos ido creando una identidad en el Cicata Querétaro, una identidad propia, de la cual no estábamos conscientes en aquel entonces, ¿no? Creíamos que el Cicata era un ente aparte de todo y no, pues fuimos conjuntando y amoldándonos a lo que es el Instituto Politécnico Nacional, aportando nuestras experiencias
Y a final de cuentas, el hecho de no ser egresados de la institución nos ha permitido capitalizar en Cicata Querétaro una riqueza cultural enorme, ¿no? Viniendo de varias instituciones. Yo creo que eso es muy valioso. Y otra vez, pues respecto de la vinculación, nos da diferentes perspectivas y culturas de cómo hacer esto. No ha sido fácil. Respecto al edificio de Ciudad, bueno, en su momento no parecía un edificio, no lo es, un edificio para un centro de investigación, pero desde luego fue el lugar donde aterrizamos, donde arrancamos el trabajo. Una de las cosas que recuerdo es que al inicio de esta aventura, en el 96, pues literalmente teníamos un piso para cada uno de nosotros. O sea, tú y Jan estaban en un piso, Gonzalo estaba en otro, yo estaba en otro y la administración estaba en la planta baja, ¿sí? Recordarán ustedes que una de las pretensiones que había en ese entonces es que en el sótano se colocara un laboratorio de instrumentación, un laboratorio primario para mediciones, certificación de instrumentos, etcétera. Qué bueno que nunca se instaló, porque es parte de lo que decía Adrián. Por allá del 98-99, recordaron ustedes que llegó una lluvia muy fuerte, el agua rebasó el límite de la calle y entró al sótano. No quiero pensar si hubiera habido instrumentos finos, un laboratorio de medición, pues lo que hubiera pasado, simple y sencillamente se hubiera echado todo a perder. No era exactamente lo que un centro de investigación merece. Creo que ahora estamos desde luego mucho mejor ubicados. Todavía tenemos oportunidad de seguir creciendo. Hay espacio todavía. Poquito a poquito se está creciendo ya en estas instalaciones. Hay más construcción. Hay más oportunidades de trabajar. Y un poquito respecto de lo que decía Gonzalo, que pues, Feliciano fue el motor que hacía que todos los jueves estuviéramos en Cicata Legaria, porque su idea también era el trabajo multidisciplinario. Eso también manejó desde el principio. Precisamente la idea era conjuntar a todo la gente que estábamos trabajando en los diferentes Cicatas un día a la semana. Y pues sí, fueron hasta el año 2000 que hubo un cambio de administración. Fueron literalmente 3 años y medio, 4 años de estar todos los jueves en Legaria a las 8, 9 de la mañana más tardar, lo que implicaba salir desde luego en Querétaro a las 5 de la mañana para estar en Legaria a 8 de la mañana, ¿sí? Creo que consiguió reunir gente, talento. Feliciano Sánchez consiguió hacer todo eso con esas reuniones, porque quiero recordar que también iba gente de Puebla. Obviamente de Altamira no era tan fácil que llegara la gente, ¿no? Ellos no asistían, pero de Puebla y de Querétaro nos juntábamos en Legaria, pues básicamente todos los jueves hábiles, ¿sí? Que es algo que, pues obviamente mucha gente no sabe que ese trabajo se hizo en su momento, ¿sí? Desafortunadamente, con los cambios de administración, hemos perdido esa hermandad con los otros centros de investigación. El de Puebla desapareció como tal, ¿sí? Ahora es el CIBA, completamente enfocado a biotecnología. Ya ni siquiera está en Puebla, está en Tlaxcala, pero el CIBA del Politécnico inicialmente era otro Cicata. Igual el de Morelia también desapareció. Antes, alrededor del año 2000, ¿sí? Entonces, ya hasta la administración de la doctora Yolo Xochitl empezaron a crearse otros Cicatas con la misma idea y espíritu, ¿sí? Pero Cicata Querétaro, pues es de los que arrancaron desde el principio este concepto de un centro de investigación que, aparte de la academia, aparte de los grados, de los posgrados, pretende hacer investigación tecnológica. Sí, al doctor Feliciano Sánchez Mencio lo conocí a través del doctor Jesús González en la Universidad Autónoma de Querétaro, por el trabajo que veníamos haciendo con el gobierno de Querétaro desde la Escuela de Ciencias Biológicas, Nacional de Ciencias Biológicas,
el diagnóstico integral para el estado de Querétaro. Y así conocí al doctor Feliciano y bueno, fue un entendimiento muy rápido en cuanto a la visión y la intención. Y entonces me dijo, bueno, consíguete un edificio de 1000 metros cuadrados, una instalación de 1000 metros. Conseguí algo de 400 metros equipado con escritorios, teléfonos afuera de Jurica, listo para operar con todas las instalaciones a muy buen precio. Y me dijo, no, quiero uno de 1000 metros o 1000 metros. Y bueno, es que hay uno, pero está vacío. Ese, no importa, ¿no? Bueno, fue parte de lo que yo aprendí con él, esa visión, esa claridad hacia dónde estaba apuntando. Pues yo era un poco más pragmático de escalar poco a poco y él decía, no, si no lo hacemos así, ahí nos vamos a quedar. Y bueno, pues nos encontramos 5 o 6 investigadores en un edificio de 1000 metros, pero sí había un común denominador en Max, en Gonzalo, como pioneros, ¿no? Y los otros investigadores que estaban contratando o que se estaban convocando inclusive no solamente del Politécnico, como dice Adrián, sino de donde hubiese doctores, porque esa era la visión. Necesitamos doctores que sepan hacer su trabajo, que sean investigadores de a de veras, bien formados. Y lo más importante tal vez que les haga sentido esto de la ciencia aplicada y la tecnología aplicada a resolver problemas. Y ese fue como el común denominador. Y este último tema de que te haga sentido lo que haces, pues yo creo que es la razón por la cual Max está con nosotros hoy, Adrián, Gonzalo y otros compañeros, porque sigue haciendo sentido esta idea de vincular la ciencia con la tecnología y con los problemas de la industria. Yo sí resumiría esta parte de la parte humana. La parte ya de cómo crecimos, bueno, fue ahí un trabajo colectivo en equipo de que estábamos muy lejos de cualquier otro centro de investigación del Politécnico. O sea, cualquier otro centro nos llevaba muchísima ventaja en equipamiento, en instalaciones, en laboratorios. Y entonces se nos ocurrió en un momento pues no sé si de inspiración o de desesperación un poco, decidir que la coordinación del CICATA Querétaro fuera algo rotativo. Y entonces decidimos pues que Max sea el coordinador 6 meses y luego que sea Gonzalo y luego que sea Lombardo y luego que sea Ana Celia y luego los que van llegando ahí, doctor Huerta, en fin, les vamos pasando la estafeta, Mario Enrique en esa época también, y de esa manera vamos a acelerar este proceso de la instalación, las instalaciones. Sonaba un poco extraño porque esto no ocurre en ningún centro jerárquico. Sin embargo, el doctor Feliciano nos juntó y dijo, ¿eso quieren? Pues todos dijimos, sí, eso queremos. Dijo, bueno, pues así como los niños bien portados, ¿no? Pues háganlo. Y así empezó la historia en José Zero. Y fue muy afortunado el tema porque, por ejemplo, cuando alguien terminaba sus 6 meses, por supuesto que le quedaba una cartera llena de pendientes porque era demasiado poco tiempo para poder avanzar. Y entonces la estrategia fue, no, pues tú síguele, o sea, termina tus pendientes, o sea, terminó tus 6 meses, pero tú síguele. Querías cubículos, Max, pues tú síguele hasta que lo logres, ¿no? Querías equipamiento, pues Gonzalo, pues síguele hasta que lo logres. Y en muy poco tiempo, cuestión de 2 o 3 años, esos 1000 metros eran insuficientes porque ya no cabíamos con esta estrategia que nos inventamos de colaboración sincera, de colaboración hacia un objetivo, hacia un centro, y de pasarnos la estafeta o de más bien de repartirnos las grandes tareas que es crear un centro de investigación. Yo cerraría de esta manera este punto. Y pues esa fue la plataforma. Y muchos centros después nos decían, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué son los consentidos del Politécnico? ¿Por qué les dieron tanto en tan poco tiempo?
pues no sabían que ya teníamos hasta la coronilla a las autoridades del Politécnico, de 6 insistentes, 7 insistentes, 8 insistentes, pidiendo cosas complementarias para formar el Cicata Querétaro. No sé si alguien quiera comentar algo en este punto que fue muy, muy interesante y muy retador también en el sentido de ponernos de acuerdo y de respetar al otro, ¿no? De respetar al otro en su iniciativa. También fue un punto muy interesante. Sí, nada más, lo que mencionas, Lombardo, creo que es interesante. La perspectiva desde afuera, eso era desde adentro, y qué bueno que lo planteas así, porque desde afuera decían, ¿y quién es el director del Cicata? ¿No? Pues no había. Cuando, no había. cuando, como dice Max, con el cambio de gobierno en el gobierno federal, pues cambian las políticas en el Instituto Politécnico Nacional, es donde entro yo como director, ¿verdad? Y entro, pues, de una manera muy accidental. Yo recuerdo que nos habían pedido una terna, en esa terna estaba Gonzalo, estaba, creo que Joaquín, y estaba nuestro compañero argentino Reinaldo, ¿no? Reinaldo Estaba Plessis. Reinaldo, Gonzalo seguramente Gonzalo recordará que mandamos la terna porque era como se acostumbraba a trabajar, y nos la devolvieron diciendo, Ples es extranjero, no puede ser parte de la terna. Y entonces, pues, ¿a quién ponemos? Pues ahí me pusieron de novato, ¿no? Me novatearon y pusieron mi nombre. Y bueno, pues eventualmente tuve la fortuna, el honor de que me nombran. Tú creo que tuviste algo que ver con eso también, Lombardo. No me acuerdo, pero si me debes algo, no te detengas. El punto aquí es que ya como director del Cicata, sí tuve oportunidad de hablar con otro director del Cicata, que no está aquí, el doctor Alejandro Lozano, era director del Concitec en aquel entonces. Y la primera pregunta que me dijo es, ¿cuánto tiempo vas a estar tú? Sí, porque 6 meses. Cada 6 meses. Exacto. 6 meses, ¿no? Y ahora quieres el director del Cicata, en fin, esos cambios de cada 6 meses no era algo a lo que estuvieran acostumbrados las instituciones, ¿no? Fue muy disruptivo, pero muy afortunado para el Cicata. Algo que ha caracterizado al Cicata Querétaro es precisamente la innovación en muchos aspectos. Sí. Reitero, y también estoy de acuerdo contigo, hubo mucha gente que participó con mucho entusiasmo en hacer cosas. Nosotros levantamos el posgrado, ¿no? Nos tocó levantar el posgrado, graduar a la primera estudiante de maestría del posgrado en tecnología avanzada, con el apoyo de Reidesel Torres, nuestro compañero Reidesel, fue quien se hizo cargo del posgrado. Ana Celia Luque se hizo cargo de la subdirección académica. Patti Cruz, personas que ya no están con nosotros en el Cicata, pero que estuvieron también en un inicio, al igual que Max y Gonzalo, al igual que tú, ¿no? Apoyando fuertemente a que el centro surgiera, que saliera adelante. Y bueno, qué bueno que ahorita se da la ocasión y la oportunidad para mencionarlos, porque sin la participación de ellos tan entusiasta, creo que se me hubiera dificultado más como director salir adelante, ¿no? Éramos el centro más pertinente en aquel entonces, seguimos siendo pertinentes, y para mí José Europe significó una experiencia administrativa que la verdad me encantó tener la oportunidad de administrar recursos, tanto que he hecho de la innovación y la gestión de proyectos también una parte integral de mi desempeño profesional. Y algo que sí quiero recordar aquí con Gonzalo fue que dice Max que se planteaba poner un laboratorio en el sótano de José Europe. Y qué bueno que no fuimos tan tontos, ¿verdad, Max? Para aceptar eso. Porque en lugar de laboratorio pusimos el control escolar. Bueno. Y el día que se empezó a meter el agua, yo creo que Gonzalo Ramos andaba como buzo. Bueno, yo con creo unos pantalones de plástico hasta
un overol de plástico, no recuerdo qué traías, Gonzalo, sacando las cajas del, del control escolar que habíamos puesto en el sótano, Pues rescatando los expedientes de los estudiantes. ese sentido de pertinencia y de vida para las personas, ¿no? Yo creo que si muchos, tal vez egresados politécnicos y otros no, desconocíamos lo que pretendía ser Cicata o bien a dónde apuntaba, más desconocíamos el clima de Querétaro. Porque se veía todo muy tan seco y tan tranquilo que jamás pensamos que viviéramos ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero bueno. Se fue adaptando el edificio, se fueron creando laboratorios ahí, metiendo instrumentación, acondicionando áreas en los pisos superiores, más allá de la anécdota de esa inundación que fue pues bastante interesante. Andar ahí chacoaleando y sacando, como dijo Adrián, pues documentos importantes, ¿no? Que estaban ahí resguardados y que pues nadie se imaginó que el agua pudiera entrar como lo hizo. Y pues se hizo lo que se pudo con este edificio hasta que, el terreno donde estamos actualmente, pues se consiguió casi desde el principio del Cicata. Tú estuviste en ese trabajo, Lombardo, me queda muy claro, de andar de la Seca a la Meca tramitando en diferentes oficinas, hablando inclusive con el gobernador. Y bueno, finalmente se consiguió el edificio, pero perdón, el terreno. Pero una cosa es tener el terreno y otra cosa es construir. Entonces, sí, tomó 10 años para que la construcción se terminara. Recordarán ustedes que la construcción del actual edificio estuvo parada 3, 4 años, entre el 2002, 2003, 2004, hasta que se reanudó y finalmente la primera parte se entregó en el 2006, si mal no recuerdo, justo al término de la administración de Adrián, inicio de la administración de Joaquín. Entonces, es un edificio más acondicionado. Todavía no lo veo como un edificio exactamente para un centro de investigación, tiene sus deficiencias, pero obviamente pudimos adaptarnos en un espacio mayor que el de Ciurop, ¿sí? Ya más pensado para las actividades propias del centro. Yo también quiero reconocer el trabajo del doctor Gonzalo en esa época, porque él y Joaquín Salas eran los promotores más aguerridos en el tema de los equipamientos, ¿no? De los laboratorios. Era el punto medular, la esencia de todo centro de investigación, y nunca dejaron de insistir y de empujar el asunto, ¿no? En esa etapa. También debemos de reconocer a la UCEBEC, porque gracias a que la UCEBEC nos invadió el terreno y se robó un cacho de él con su estacionamiento, las autoridades de Politécnico se apuraron en construir porque estaban así como que la pensaban, y bueno, se tuvo que ceder una parte para que aceleraran el paso. También fue un hecho anecdótico ese. Bien, vamos entonces, si les parece bien, al tercer y último tema de esta sesión, que tiene que ver con los resultados de valor ya de Cicata para Querétaro, para la industria de Querétaro, para los clústeres ahora, ¿no? Tan consolidados algunos ya en la ciudad de Querétaro y la región. Pues, ¿cuáles son las historias de éxito que ustedes quisieran compartir como más relevantes y que pues esto valida y refrenda la pertinencia, la llegada de Cicata a la región? A mí me gustaría más ir a esa parte como abrir la ventana de las historias de éxito que ustedes consideran más impactantes, bueno, más pertinentes, ¿no? De este centro con Querétaro y la zona de influencia. Como un primer acercamiento, porque es un tema pues que tiene mucho contenido, ¿no? Quiero comentar, Lombardo, la historia de éxito
la historia de éxito que pides, pues son los estudiantes que hemos graduado, ¿verdad? Y en José Ciurov creo yo que dentro del contexto de la pertinencia de la que hablabas, ha faltado mencionar que la mayoría, bueno, sí, la inmensa mayoría de los estudiantes que teníamos en el posgrado, cuando se organizó el posgrado en José Ciurov, venían de la industria. Las clases se impartían en el turno vespertino nocturno para poder atender estudiantes que salían de sus empresas a estudiar con nosotros. Y excepto por 3, 4 estudiantes que eventualmente se convirtieron en estudiantes de tiempo completo y tenían beca, el resto, que eran como 23, más de 20, venían de la industria. Y esos son los primeros estudiantes que organizó nuestro compañero Reidesel Torres para presentar la propuesta que en aquel entonces se llamaba el PIFOP, que era el programa de fortalecimiento del posgrado. Fue el primer paso que tuvimos para que actualmente el programa que tenemos de maestría y doctorado pues fuera reconocido en el Padrón Nacional del CONACYT, ¿verdad? Y sirvió como base, el trabajo de Reidesel sirvió como base para que, como trampolín más bien, para impulsar desde ahí nuestro posgrado. Creo que ese número tan elevado, esa proporción tan elevada de estudiantes que trabajaban y que hacían proyectos de investigación relacionados con problemas de la industria, ya no se ha alcanzado en nuestras fechas, ¿no? Ya con nuestro ingreso al Padrón Nacional del CONACYT, pues hemos tenido otras opciones de participación. Pero en aquel entonces la vinculación con la industria era muy fuerte. Otro aspecto que creo que también es muy importante, como ya mencionó Max, pues fuimos no solamente adaptando espacios, fuimos creando espacios también dentro de lo que fue el edificio de José Ciurov, que nos permitió contratar, inclusive trajimos a nuevos investigadores. Fue cuando llegó el doctor Ples, llegó la doctora Eva, ampliar nuestro cuadro de investigadores en la búsqueda de oportunidades de vinculación con la industria. En aquel entonces, pues logramos tener proyectos con el gobierno del estado, proyectos muy fuertes de vinculación con el gobierno del estado, con algunas empresas grandes también, que nos fueron dando experiencia en lo que sí se debe hacer y lo que no se debe de hacer, ¿no? Creo que todavía queda mucho espacio, claro, por recorrer, pero esos primeros pasos que dimos en José Ciurov sirvieron de base para trazar líneas que pues no se pueden borrar en el Cicata Querétaro, ¿no? Han servido de cimiento para el trabajo que hacemos actualmente. Bueno, cuando comentábamos de que teníamos un piso por investigador al inicio, estoy hablando claramente del 96, en cuanto pudimos ya tomar posesión del edificio de Ciurov, pues implica que no había gente, o sea, poca gente para trabajar en los proyectos. Igual, obviamente, la multidisciplinaridad no era algo extenso, y también pues el equipamiento era nulo, ¿sí? Y de ahí hacia adelante pues hay un cambio bastante fuerte, que sin embargo no es del todo completo, ¿sí? Igual no debemos de olvidar que el inicio del Cicata, el enfoque eran los proyectos y la pretensión eran proyectos tecnológicos. Cuando hubo el cambio de gobierno, la entrada de Vicente Fox como presidente, que hubo el cambio también en la administración del Politécnico, y posteriormente, unos años adelante, ya con el doctor Villa como director del Politécnico, literalmente se cambió el enfoque del concepto de Cicata, es decir, se cambió
de la perspectiva de proyectos de los cuales saldrían las tesis de posgrado, a la parte académica, que no necesariamente las tesis están ligadas a proyectos con la industria, con desarrollo de tecnología. Entonces, esto pues hace que la importancia de los proyectos tecnológicos haya disminuido un poco en relación a la perspectiva, al aspecto académico. Y eso es más o menos lo que ha seguido trabajando en los últimos tiempos. Sí, con alguno que otro proyecto que, bueno, que son eventualmente patentados. Ya no estamos tan pobres en el aspecto de las patentes como lo fue al principio. Ahora ya son menos las patentes, son más las patentes, perdón, que tenemos con respecto a cuando iniciamos el concepto de Cicata. Hay muchas cosas que son interesantes del tiempo en el cual estuvimos en Process Europe, tomamos en cuenta de que fueron los primeros 10 años de nuestra vida institucional como Cicata Querétaro. Como había platicado ya al principio, lo que resultó interesante en los primeros 4 años fueron justamente todas esas discusiones de cómo se tenía que organizar un centro de investigación que lo que pretendía hacer era desarrollar tecnología para la industria, ¿no? Y en la revisión de los diferentes modelos, pues efectivamente el modelo que estábamos siguiendo y que finalmente seguimos no tenía mucho que ver con ninguno de los modelos que hubiéramos analizado. Y esto sencillamente por la manera peculiar de cómo se manejaban las cosas en México en aquel entonces. Como bien mencionó Maximiano, esto cambia drásticamente en el año 2000, en el cual simplemente se cambia la administración pública federal, cambia a una dirección completamente distinta, y además también el rumbo del propio Politécnico. Y con el cambio de funcionarios, también cambia simplemente la presencia que tenía Cicata cerca de la dirección general del Politécnico. Ya no éramos tan importantes, ya no éramos vistos como realmente una opción tan importante. Esto se retomaría después, pero en esa primera transición realmente sufrimos nosotros con el cambio. Había cosas que al principio no se deseaba simplemente porque se consideraba que lo que hacían era consumir mucho tiempo, que realmente nos sacaban a nosotros del foco. Por ejemplo, al principio realmente no era una idea el que Cicata tuviera un posgrado. El posgrado vino después. La idea inicial era que nosotros nos dedicáramos a desarrollar tecnología para la industria, pero uno de los primeros contratiempos que surgió rápidamente en los primeros años es, ok, si nosotros encontramos un tema en el cual podemos desarrollar una determinada tecnología con la industria, entonces lo que necesitamos es rápidamente podernos equipar para empezar a tener resultados. Y es ahí donde empezaron los primeros tropiezos. Resulta que la institución no era lo suficientemente ágil como para poder hacer un equipamiento rápido y tampoco podíamos nosotros acceder fácilmente a ningún otro tipo de fondo. Y eso es algo que se discutió bastante. O sea, ¿cuáles eran los fondos que se manejan para hacer desarrollo o para hacer empresa en diferentes lugares? Y ese tipo de fondos en aquel entonces ni siquiera existían en México, ¿no? Entonces, otro aspecto que se fue dando después, con la propia maduración del Cicata, fue el que, ok, si al principio no se quería realmente tener un posgrado, después se vio que, pues, tanto talento metido ahí, pues, por lo menos debería realmente hacer la formación de capital humano. Y con el poco tiempo se empezó a organizar el posgrado. Como menciona bien Adrián, al principio nuestro posgrado era un posgrado muy disperso, pero que básicamente tenía dos componentes. Una muy buena calidad por parte de los asesores y realmente poca presión por parte de los alumnos. O sea, los alumnos no sentían la presión de graduarse en 4 semestres, no sentían la presión de graduarse rápidamente. Venían porque ellos estaban trabajando y se dieron cuenta de que si no tenían un título, no tenían un grado superior de licenciatura, sus oportunidades, inclusive en el mercado laboral mexicano, estaban limitadas. Y
Algunos de ellos después reconocieron que, bueno, es que yo no entiendo para qué hice un tema determinado con un profesor donde no tengo ninguna manera de aplicar esos conocimientos realmente a pues, el trabajo en la industria, en Querétaro o en algún otro puesto. Una de las cosas que sí tratamos de establecer desde el principio es que en realidad no era importante, o sea, no era determinante, digamos, el conocimiento que nosotros les dábamos. Lo que sí era determinante era la metodología de trabajo y de investigación que nosotros les dábamos. Y que esa metodología la podían aplicar tranquilamente a cualquier otro tema, ¿no? Recuerdo que algún exalumno, cuando ya estaba trabajando en una empresa y generó, si mal no recuerdo, en esos 2 años que estuvo trabajando ahí, 2 patentes, me dijo, sí, efectivamente estoy siguiendo simplemente todo aquello que aprendí en Cicata. O sea, aprendimos con cierta eficiencia a saber dónde buscar la información, a saber cómo contrastar la información, a saber cómo armar los experimentos y después, pues, hacer todas las validaciones necesarias como para poder generar las patentes. También le sirvió a mucha gente para que se dieran cuenta que si lo que querían era quedarse en un nivel maestría o después seguir a un nivel doctorado. Y muchos de nuestros alumnos de maestría después han perseguido el hacer un doctorado y algunos de ellos lo han hecho en el extranjero. Entonces, como también menciona bien Adrián, creo que uno de los valores agregados, digamos, más importantes de esa época es ese posgrado que teníamos en aquel momento, ¿no? Un posgrado de alumnos que sí provenían de la industria, que se habían dado cuenta de que efectivamente lo que querían hacer era mejorar ellos mismos, ¿no? Y que además, y muy importante, no estaban presionados en los tiempos. Recuerdo que algunos alumnos tardaron hasta 7 años en graduarse, ¿no? Hoy en día uno lo plantea esto y dice, bueno, pues espera, eso está fuera de reglamento completamente. Pero es que si alguien está inmerso en la empresa, realmente la empresa pues exige 48 horas o 60 horas a la semana de trabajo. Entonces, queda poco tiempo como para poder avanzar con los ritmos que se pretende cuando uno no está dedicado a ser alumno de tiempo completo. Entonces, recuerdo que también en esa primera época estuvimos haciendo varios experimentos de cómo es captar alumnos y qué alumnos captar. Lo que definitivamente hasta el día de hoy no hemos conseguido, ¿sí?, es captar aquel alumno que nos habíamos propuesto como ideal. Un alumno que estuviera trabajando en la empresa y que viniera con nosotros a desarrollar su posgrado en un tema afín a la empresa y que después regresara, ¿no? Muchas veces lo que me ha pasado es que efectivamente este alumno de la empresa vino con nosotros y después tuvo que cambiar de temática, que son también los problemas que son inherentes a México. Estas cosas no se dan en otras latitudes. Hay otras latitudes en las cuales efectivamente por lo que hablaron de el respeto y las consideraciones que existen entre académicos e industriales son muchísimo más grandes que las que existen en México. En México existe mucho recelo por ambas partes. Y este recelo subsiste hasta el día de hoy, ¿no? Es parte de aquellas cosas que no permiten que México avance con mayor velocidad. Pero ese tipo de cosas, ¿no?, son las que también impidieron que nosotros tuviéramos aquí al alumno ideal. En otras latitudes, esto es lo que se hace. Efectivamente, ustedes se agarran de la academia a un alumno que está por graduarse y él va a desarrollar en una empresa un trabajo que está directamente relacionado con el producto que va a salir en 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se necesita gente de estas características. Si nuestros egresados han conseguido tener éxito en muchas empresas, es porque conseguimos darles algunas de estas herramientas. Pero todavía no es tan abierto como en otros países. Entonces, yo redondearía ahí, efectivamente esa experiencia de los primeros 10 años fue variada. Conseguimos algunas cosas, otras que nos habíamos propuesto, lamentablemente no. Pero creo que sí, ese tiempo fue interesante. Gracias. Pues desde mi apreciación de éxitos que fue consolidando Cicata y que se volvieron recurrentes, tenemos hoy una vida exitosa de Cicata. O sea, no son éxitos en la vida, sino ya es una vida exitosa porque
La vinculación que tiene hoy Cicata con Cinvestav, con CIDESI, con los otros centros de la UNAM y los centros de la región, pues es reconocida y es de consideración. Bueno, yo hace 12 años que me pensioné más del Politécnico, de Cicata en particular. No me jubilé porque, bueno, sigo haciendo cosas variadas, pero hoy que me encuentro un Querétaro, una ciudad de Querétaro, en donde la zona industrial está muy entusiasmada con el tema de los clústeres. Por ahí un ex presidente, vicepresidente de Canacintra está al frente del clúster de plásticos, muy entusiasmado con el asunto. Yo creo que ahí, con estos líderes, así como en su momento fue el gobernador de Querétaro, estos líderes ahora de los clústeres, estarían desde mi perspectiva muy interesados en retomar este modelo innovador original de Cicata, es decir, específicamente ayúdenos, y no solamente Cicata, sino el grupo de centros, ahí les va el desafío, un poco como lo hacía CONACYT, que lanzaba los desafíos a nivel nacional, a ver quién levantaba la mano y quién podía además con el reto. Pero yo creo que Querétaro sigue avanzando a pesar de los pesares, a pesar de los cambios y a pesar de lo que vivimos hoy como país, sigue avanzando. Y en esa dinámica, yo creo que Cicata, en esta historia exitosa, pues debe de seguir vinculándose y respaldando y colaborando esta intención. Se dice que en esta época tan interesante a nivel mundial en muchos países, donde se quiere retomar el bien contra el mal, ¿no? Se dice, bueno, es que miren, no se hagan bolas, el bien es creación, es crear, es hacer, es construir. Y el mal siempre viene atrás a querer entorpecer, destruir, ¿no? Pero nunca le va a ganar porque la creación siempre va por delante. No puede haber mal, no puede haber destrucción si no hay creación. Entonces, yo creo que con esta visión, seguir creando con los que están creando, los clústeres, los centros, los directores de centros de investigación, los investigadores y las necesidades y el crecimiento que sigue teniendo la región, pues sigue, está ahí la ventana totalmente abierta, las puertas totalmente abiertas para que la vida exitosa de Cicata se siga refrendando. A mí me gustaría concluir diciendo que las instituciones, lo que he aprendido en estos 25 años en el Cicata Querétaro, es que a las instituciones no las hacen los edificios, las hacen las personas. Pues ha habido grandes personas en el Cicata Querétaro que han trabajado incansablemente por cumplir con la misión de la institución. A mí, si hay algo de lo que más me enorgullezco es del lema de pertenecer al Instituto Politécnico Nacional. Siempre me impresionó desde la primera vez que tuve oportunidad de intercambiar visiones con otros directores. Poner la técnica al servicio de la patria es realmente inspirador. Nosotros, cuando yo tenía oportunidad de visitar centros como el CIDESI, como los centros CONACYT, como el CIATEC, y veía a nuestros José Ciurov, ¿no? Y decía, uy, qué padre estar acá en el CIATEC, en el CIDESI. Muchas veces cruzó por mi mente la idea envidiosa, ¿no? De inclusive cambiarme la camiseta. Pero finalmente, o como digo, las instituciones las hacen las personas. Y dentro de ese recinto tan reducido que parecía el Cicata Querétaro en José Ciuró, había un amplio espacio para hacer cosas, para tener ideas, para abordarlas. Nunca hubo una restricción ni una línea que nos impidiera seguir avanzando. Y algo que siempre me ha impresionado del Cicata Querétaro no es el tamaño, no es la cantidad de recursos y equipamiento, porque yo sé que en Querétaro otros centros están mejor equipados que nosotros, tienen infraestructura más grande,
terrenos más grandes, pero tenemos nosotros dos cosas de las cuales sí creo que nadie nos gana. Uno, que somos el centro mejor ubicado de Querétaro, como ya lo mencionaste al principio, ¿no? Estamos a pie de carretera, estamos a minutos de la central de autobuses, estamos al lado del Estadio Corregidora, ¿no? No nos podemos perder, somos el centro mejor ubicado de Querétaro. Y el segundo punto que quiero recalcar es que nuestros investigadores están dispuestos a vincularse con la industria. Y eso no es fácil encontrar en un sistema que premia la publicación por encima de la vinculación. En estos 20 años, y ya lo remarcó el doctor Gonzalo Ramos, la vinculación no se da tan fácil, requiere un esfuerzo tremendo, habilidades que no tenemos, circunstancias que no se dan por magia y a las que no estamos acostumbrados, como dice él, en estas latitudes. Y a pesar de eso, en el Cicata Querétaro, seguimos teniendo investigadores dispuestos a invertir su tiempo en vinculación, a tomar estudiantes que trabajen en la industria, a llevar nuestro conocimiento hacia esos centros de trabajo. Y creo que esa es otra forma muy importante de vincularnos con nuestro entorno y en ese sentido, pues hemos sido, creo yo, muy exitosos. Nuestros estudiantes ocupan lugares preponderantes en los sectores industriales, algunos han creado sus propias empresas, los que se han dedicado a la docencia y a la investigación, pues lo hacen con mucho éxito y en ese sentido, pues nosotros hemos hecho nuestra parte y la seguimos haciendo. Bueno, yo creo que eran unos retos al principio. Sí, hemos platicado mucho del edificio y las circunstancias, sí. Ahora parecen un poquito simples, sencillos esos retos. Y ahora tenemos otros retos, definitivamente. Hay cambios de mentalidad. Creo que ese es el problema que tenemos que aceptar, que los cambios de mentalidad ocurrirán y tenemos que trabajar con ellos. Es tal vez la parte más difícil. Pero si vemos el camino andado, creo que no ha sido malo, que los resultados no han sido malos. Diría el poeta, hemos hecho camino al andar, entonces pues sigamos caminando y sigamos haciendo cosas. Y lo veo y lo pienso, pues el trabajo de conjunto, no solo lo personal. La verdad es que en el tiempo de José Ciró fue cuando se dieron pues las batallas más importantes para el caso de Cicata. Pues algunos de ustedes recordarán alguna de esas batallas. No fueron épicas, pero casi. Pero básicamente una de las cosas que sí no perdió Cicata, a diferencia de otros Cicatas, Cicata Querétaro, a diferencia de otros Cicatas, es justamente el enfoque multidisciplinario, ¿no? Que realmente trabajar de manera multidisciplinaria no es fácil. Eso de tener que coexistir con la idea de que, no, pues ¿saben qué? Que lo mejor que ustedes podrían hacer para ser exitosos en un posgrado de excelencia es que todos estuvieran estudiando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hemos tenido presiones de fuera, realmente, para que, y hemos sido bombardeados realmente, para que nosotros, digamos, anulemos nuestra multidisciplinaridad, ¿no? Pero la presión ha sido bastante fuerte, como decía Maximiano, desde el año 2000, que hubo un cambio realmente de orientación, pues básicamente se premió, como dice Adrián, se premia más lo que es el trabajo académico que el desarrollo de tecnología o simplemente el desarrollar tecnología por contrato, porque ni siquiera hemos hablado de eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para desarrollar tecnología, pero realmente donde la propiedad intelectual no nos la vamos a quedar nosotros, sino es parte de lo que es el contrato y por lo tanto el cliente se la lleva toda, ¿no? Entonces, ese tipo de esquemas, ¿no? Y la multidisciplinaridad que tenemos en Cicata, y como dice también Adrián, la disposición que tienen muchos de nuestros investigadores para poder
hacer este tipo de trabajo de interacción con la industria, pese a que sabemos que pues no vamos a ser precisamente premiados por seguir insistiendo en ese camino, es lo que puedo rescatar yo de Cicata Querétaro. No hemos abandonado la multidisciplinaridad. Hay algunos otros centros que, como bien dijo Maximiano, inclusive hasta se cambiaron de localización, ¿no? Y muchos básicamente, y de nombre, ¿no? Y muchos básicamente se han especializado en una o dos ramas. Nosotros no nos hemos especializado, hemos dejado que los diferentes grupos crezcan más o menos con sus dificultades. Algunos han crecido más, otros han crecido menos, algunos han tenido más dificultades, otros menos. Algunos han tenido más público entre los alumnos de posgrado porque, digo, definitivamente hay temáticas que son bastante más taquilleras que otras, eso que ni qué. Pero pese a todo, no hemos accedido a defender la multidisciplinaridad. Entonces, creo que esa multidisciplinaridad, que también era parte de los paradigmas iniciales del Cicata, solamente se ha conservado bastante bien en Querétaro. En Querétaro tenemos en principio 5 áreas temáticas. Ustedes ya le van escarbando, a lo mejor son bastantes más áreas temáticas. Y esta es una fortaleza que nosotros identificamos en las primeras pláticas, estas que menciona Maximiano de los jueves en la Ciudad de México. Hay instituciones en Estados Unidos que son instituciones privadas que se han dado el lujo de andar fomentando, pues tener un investigador en cosas de astrofísica, tener otro en cosas de bacterias y tener cosas que no tenían nada que ver con el producto que ellos lanzan al mercado. Y uno dice, bueno, es que es una tontería, ¿no? Es para empezar, son una empresa privada y son un negocio. No deberían distraer dinero en otra cosa que no fuera realmente su objeto. Pues en realidad, sí. ¿Por qué? Porque resulta que de esa manera tienen esa multidisciplinaridad que cuando necesitan una lluvia de ideas, cuando necesitan desarrollar nueva tecnología, cuando necesitan resolver problemas tecnológicos a nivel de planta, es que todas esas cabezas que tienen una experiencia distinta, cada uno de ellos, con el granito de arena que contribuyan, rescatan a la empresa. Ha habido muchas otras empresas que al contrario se han ido por lo que llamo yo el monocultivo, ¿no? Todos hacen exactamente lo mismo y en el momento en el cual simplemente llega una competencia que tiene un poco más de habilidades, los barre, ¿no? Y así ha habido muchísimas empresas que han sucumbido. Entonces, creo que es importante la multidisciplinaridad, creo que Cicata Querétaro ha sabido rescatarla pese a los diferentes embates y esperemos que esta multidisciplinaridad pudiera ser realmente capitalizada. Nosotros sentimos que no hemos sido capitalizados como podríamos haber sido capitalizados. Esperemos que eso cambie en un futuro. Gracias. Creo que con esto terminamos una parte de estas reflexiones con motivo de los 25 años del surgimiento de Cicata Querétaro. Y pues siempre es importante hacer una pausa, una reflexión de cómo fue, cómo ha sido. Ya pasó esto y pasó rápido porque, bueno, ya pasó. Pero a partir de aquí, ¿en dónde nos encontramos? Y con todos estos años ya acumulados, no solamente de la sabiduría de cada uno de ustedes, sino la experiencia, en todo sentido, ¿no? En todo sentido, los encuentros y desencuentros propios de un centro de investigación entre los equipos de trabajo, las academias, bueno, pues eso fortalece, ¿no? Dicen que lo que nos une, lo que nos es afín es lo que nos permite estar ahí. Pero lo que nos contradice y con lo que hacemos fricción y lo que chocamos es para que nos sirva estar ahí, ¿no? Entonces, si somos sabios, sabremos sacar provecho de lo que no estamos de acuerdo, porque siempre en toda academia habrá un consenso. Y esa es la gran fortuna de la ciencia y la investigación. Siempre el consenso saca adelante la creatividad y la creación colectiva. Muchas gracias y muchas felicidades a Cicata por esos primeros 25 años. Saludos a todos, mi nombre es Viridiana Obregón y el día de hoy me encuentro aquí desde Cicata, Querétaro. Y bueno, pues estoy muy emocionada porque me invitaron a participar como parte del 25º aniversario de Cicata. Y el día de hoy les voy a presentar una canción mexicana para todos ustedes, espero que la disfruten mucho. Como saben, me encanta cantar, me fascina y lo hago con el corazón. Venga de ahí.
vuela y deja ya tu nido, aunque vayas por el viento, cruza y rozó el ancho mar. Toma, lleva un cofrecito, toma, lleva un cofrecito, al amor que ayer fue mío y hoy no sé de quién será. Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos, mis mejores pensamientos en el cofrecito van. Se los llevas a quien quiero, pajarillo ve ligero, y esperando aquí me quedo sin saber si volverás. Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador, en un cofrecito de oro se va mi vida y se va mi amor. Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador, en un cofrecito de oro te estás llevando mi corazón. Y échale cicata. Cruzarás por muchos mares, unos quietos y tranquilos, y otros mares asustados por furioso vendaval. Sentirás la lejanía, el cansancio, la agonía, pero vuela pajarillo y no te canses de volar. Si una noche tempestuosa abrigado te encontrarás y el amor que tú buscabas no lo puedes ver jamás. Tira al fin el cofrecito en el mar de los olvidos, tira al fin el cofrecito y si se pierde, ¿qué más da? Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador, en un